Bienvenidos, queridos hermanos, de Ser Sansón no basta al estudio de Oseas, el amor que desafía. Este libro que nos ha venido a confrontar, a hacernos entender que la mayor predicación y la mayor profecía que podemos compartir es aquella que vivimos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y este amor que desafía no solamente nos mostró cuál es el propósito que tiene la familia en esta tierra, sino es ser un vivo reflejo de lo que es la voluntad y el amor de Dios por cada uno de sus hijos. Y no solamente que ha sido un amor que desafía y que en el primer estudio nos sentimos totalmente confrontados e invitados a la vez a ser desafiados por este amor, que nos pasó como al mismo Jeremías, que quisimos resistirnos a él, pero terminamos diciendo, me sedujiste tú fuiste más fuerte que yo, traté de resistirme y no pude. Había como un fuego en mis huesos que me llevaba cautivo hacia ti. Y no solamente nos sentimos totalmente desafiados por este amor como esposos, sino que además nos hizo la invitación en el estudio anterior de que colocásemos también a nuestra familia como ese sacrificio, como ese desafío al cual debíamos nosotros estar dispuestos a decir que sí. Pero el día de hoy, en este libro de Oseas, capítulo 1 y versos finales, estudiaremos a los hijos como flecha, la crianza como ese arco y este amor que desafía, que les invita a vivirlo. Así que, sin más, vamos a estudiar este libro que nos enseña la historia de un hombre que es hijo de Beri, un hombre que es hijo de una familia observante de la palabra de Dios, de una familia que realmente lo crió de esta manera, como un hombre santo, puro, íntegro. Sin embargo, el Señor que le nombra a su profeta, en el verso 2 les dice el Señor, ve y tómate a una mujer fornicaria y ten con ella hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Esta mujer prostituta, adúltera, fornicaria, con quien Dios le pide que se case, o sea, en el verso 3, sabemos que se llamaba Gomer, hija de Diblaim, hija de los dos panes, hija de las dos tortas, que es una gran representante de las dos casas de Israel, la cual dice la escritura que la concibió y le dio a luz un hijo, y que ese hijo se llamaba Jezreel. Y de hecho en los versos 4 y 5 del estudio anterior vimos que el Señor le nombró así. Le dice, y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de Israel. Y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer le daría a luz 3 hijos a Oseas. Este primero que es Jezreel, que Jezreel habíamos estudiado que tenía que ver como una especie de siembra, tenía que ver como aquel que siembra, pero aquel que también disparce en el mundo. ¿Por qué? Porque su hijo sería la representación de aquel plan que tendría también con Israel, el cual era llevarlos cautivos y dispersarlos en los 4 puntos de la tierra, que es lo que el día de hoy vamos a aprender y vamos a ver con la historia cómo sucedió. Es impresionante que el Señor juzgaría a través de la vida de este hijo y desde su nombre la maldad de Jezreel, la maldad que empezó con Acab y con la malvada reina Jezabel. Pero interesantemente, al que usaría para juzgar lo que es al rey, a la casa de Jehú, también sería condenado. Aunque en su momento él fue la vara de corrección para Acab y Jezabel, pues el mismo Jehú no haría conforme a sus obras y tendría en su corazón el mismo corazón despiadado que de los reyes que lo precedieron. Y por esa razón, en aquel valle de Jezreel, en la viña de este hombre de Nabot, sería el lugar donde Dios también castigaría a la casa de Jehú y quebraría también, pues, el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y es justamente lo que el día de hoy vamos a estudiar. Pero esta historia no termina allí. Uno creería que esta mujer llamada Gomer, pues tomaría la oportunidad de que este hombre
que la dignifica, la saque de aquel lugar, de este amor que realmente la cubrió, de este amor que fue un desafío para Oseas. Sin embargo, esta mujer responde de una manera impensable, abandonando al amado de su alma. Esta mujer que en algún momento nos causó a nosotros un dolor de panza, diciendo, ¿cómo puede ser que deja al amado de su corazón, aquel que la restituyó, que la compró, que la redimió a causa de sus amantes y de sus bajos instintos? Pero cuando nos damos cuenta que muchas veces en nuestra vida, a pesar de que somos llamados a ser como Oseas, pintamos más para Gomer que para el profeta, nos damos cuenta por qué el Señor eligió este matrimonio. Por qué Él es la figura perfecta de Oseas y nosotros la de Gomer. Nosotros que idolatramos, nosotros que nos vamos con nuestros amantes, con nuestras pasiones desenfrenadas, con esa ira, con ese orgullo. Es que las imágenes de estos amantes no son otra cosa que la concupiscencia que tú y yo manejamos. Y que a pesar de tener un Dios bueno que constantemente nos dice, vuelve, pues lo que nosotros hacemos es hacer lo que hace Gómez, tener una doble vida. Unas veces estar con su esposo y muchas veces de ella irse con sus amantes. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que cuando esta vida nuevamente empieza a desatarse en Gomer, la cual claramente nunca abandonó este modo de vivir, que llenó tal vez a su esposo de palabras lindas delante de un púlpito, de un altar, diciendo, yo quiero servirte, yo te pertenezco. Pero por el otro lado, cuando salía del culto, se iba con sus amantes. Hermano Lincoln, ¿de qué está hablando? Esa no es Gomer. Sí, pero ese somos nosotros. Por eso, este amor es un amor que desafía. Ahora sí, Oseas capítulo 1, verso 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, ponme por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo significa no, y Ruhamá viene del Strong H7355, que es la palabra Raham, de donde viene también la palabra Rahem, que significa mimar, acariciar, querer, amar, compadecer, amar o ser también. ¿Qué quiere decir? Que esta hija, de forma literal, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Porque cada vez que vemos en Oseas, en su esposa y en sus hijos, lo que vemos es una representación de lo que Dios quería ejemplificar en la relación entre Él y nosotros en la vida de esta familia. En esta oportunidad tenemos a esta segunda hija y que Dios le manda a poner por nombre Lo Ruhamá, no compadecida. ¿Por qué? Porque claramente ya no hay certeza de que esta realmente sea su hija. De forma literal, este nombre en su raíz, Rahem, se entiende como lo vimos, amada o esperada también. Entonces era figura de una hija de fornicación, de una hija de adulterio. ¿Sí? A esta altura, Gomer estaba vuelta ¿a dónde? Estaba vuelta a sus amantes. ¿Sí? Dejaba serias dudas de la legitimidad de esta hija, por lo que en forma literal esta hija era no compadecida. ¿Lo habías visto así? En cierta manera, literal, era no amada, porque realmente no era legítima, ¿sí? Y en forma profética simbolizaba que Dios ya no tendría más piedad de lo que hasta este momento era su pueblo, ¿sí? Por su obstinada rebelión. Es como un padre que dice, bueno, hasta acá toleré esto. De aquí en adelante, pues no me compadeceré más de ti. Entenderé de que debo ser también amoroso en el aspecto de dejar que tú coseches tus propias consecuencias, ¿sí? Entender como tal vez lo hizo el padre del hijo pródigo, entendiendo que tenía que irse lejos, entendiendo que tal vez, solamente tal vez, llegando hasta los niveles más bajos donde llegó el hijo pródigo, sería la única manera de que este hijo realmente entendiese de qué se trataba esto. Hermano Lincoln, eso es tremendo. Esto es la representación de esta hija, no compadecido. Ahora, algunos me podrían decir, pero hermano Lincoln, ¿por qué dice eso? ¿Sí? Aquí no lo dice expresamente, ¿sí? De que esta hija sea toda esta duda y que no compadecida también tenga que ver de forma literal
en que no sea hija de Oseas. Pero realmente puede intuirse que es así. ¿Por qué? Porque además ya lo dijo en los primeros versos. ¿Qué dijo en los primeros versos de Oseas capítulo 1? Dice así en el verso 2, ve, tómate a una mujer fornicaria hijos de fornicación. Hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. ¿Por qué le dice que tenga hijos de fornicación? Si él era el esposo, eso no es fornicar. Claro, si ese, su esposo no es hija de fornicación. Ahora, si habla de hijas de fornicación, ¿sí? Pues habla de que son hijos de otro padre. Nuevamente, si habla de hijos de fornicación, habla de que son hijos de otro padre. Esto es tremendo, es tremendo. Y es así como este verso final cierra esta profecía donde dice, ¿sabes qué? Los voy a quitar del todo. Sí, se va a cumplir al finalizar los 40 años de profecía en el 722 a.C. aproximadamente, por parte del imperio asirio, la toma del pueblo del norte. ¿Sí? La toma del pueblo del norte. ¡Qué tremendo! Lo que simboliza esta niña. Y sí, los hijos son como flecha, la crianza es como un arco. Estos son hijos que desafían. Y es así como el reino del norte también sería tomado. Ya no se compadecería el Señor de este reino. Y es así como Segunda de Reyes 17 justamente lo dice. Voy a pedir a nuestro hermano Cristian Rodríguez que nos ayude, por favor, leyendo el verso 21 en adelante. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor, y les hizo cometer gran pecado. Gracias, querido hermano. Y conocemos este gran pecado que este rey Jeroboam les hizo cometer, el cual fue crear altares de adoración paganos, el cual fue establecer un sacerdocio no estipulado por Dios, y número 3, cambiar las fechas de las festividades. Y esto, crear festividades aún de su corazón, Dios lo tomó por pecado. Y fue así como empezó esta reprensión que el Señor les llamó a hacer. Verso 23, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que por boca del profeta Oseas está diciendo? Claro que sí, se cumpliría. Y es así como serían llevados ellos cautivos, ¿sí? A Asiria hasta hoy. Este pueblo se diluiría. Segunda Reyes 17, verso 24, dice algo muy interesante que quiero compartirles. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Quiero que pongas mucha atención. Este pueblo se asentó en la tierra de Israel. Imagínate. Está bien documentado que quedó algo de instancia semita en esta zona. Quedó algo de gente israelita. Dice que quedaron los menesterosos, los pobres, se llevaron a los príncipes prácticamente. Y esta gente de las naciones se terminó casando con estos israelitas, que no fueron deportados. Y así se convierten, adivina en qué, en un pueblo conocido como los samaritanos. Mucha atención, porque te lo voy a mostrar con la escritura. Pero lo que quiero que anotes es algo muy, muy interesante, que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención. ¿Qué es lo que tiene los versos siguientes? Y es muy llamativo. Le voy a pedir a nuestro hermano Ezequiel Palacios que nos ayude leyendo los versos siguientes de Segunda de Reyes, capítulo 17 y verso 25. Gracias, Eze. Dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios
la ley del Dios de la tierra. Gracias, querido hermano. Qué tremendo esto de aquí. Realmente cuando lo aprendí de mi maestro de curso básico, Ezequiel Palacios, esta parte siempre me impactó. Honestamente, me impactó mucho la historia del Arca de Noé, me impactó mucho escuchar al burro, al burro de Balaam hablar, pero en esta ocasión hasta los leones se comían a la gente porque no conocían la ley de Dios. Esto es algo realmente impactante y asombroso. Pero mira lo que sigue diciendo en el verso de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer al Señor. Y mucha atención porque les traje en el mapa dónde está Betel. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Betel, justamente este lugar donde Jeroboam había puesto como límite, ¿sí? El no traspasar para llegar a Judá. ¿Se acuerdan? Y justamente si lo ven, está bastante cerca de aquel lugar donde luego los samaritanos, que es lo que estamos hablando aquí, este pueblo que se mezcla con algo del remanente de Israel, esta gente de Cuta, de Babilonia, de Sefarbaim, ¿sí? Se mezcla con ellos y ahí cerquita, si lo ven, está el monte de Gerizim, donde luego se va a crear este lugar donde la mujer samaritana le diría, los judíos dicen que se adora en Jerusalén, pero a nosotros se nos enseñó que se debe adorar en Gerizim. ¿Ven? Este monte justamente en el lado de Samaria. Y el Señor le dice, llegará el momento que ni en este monte ni en el otro, sino que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Es que por palabra del Mesías no estamos esperando más un reino terrenal, ni un tercer templo edificado por manos de hombres, porque Él dijo que Él reedificaría el tercer templo. Ese templo que ahora está hecho de piedras vivas. Nosotros no tenemos nada que hacer en Israel con un sacerdocio que es del orden levita, pues el que vive para siempre es el orden de Melquisedec. Ahora llevaron a este sacerdocio y obviamente el verso siguiente, el 29, dice que cada nación hizo sus dioses, ¿sí? Que crearon lugares altos, que a pesar de escuchar algo de la interpretación del Señor de la ley, también se pervirtieron. Y empieza a haber esta mezcla entre los pueblos. Y entonces, estos son los samaritanos. Los samaritanos son gente de Babilonia, de Hatán, son gente de Sefarbaín, son gente de Cuta, que se mezcló con algo de instancia semita que quedó en aquella zona. Esto es muy interesante, porque este es el amor que desafía. Oseas capítulo 1, verso 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete. Ahora, ¿quieren que les sea honesto? Estoy un poco nervioso. Siento que el día de hoy estoy en el examen del curso básico de capacitación e increíblemente tengo a mi maestro justamente delante de mí. Quiero contarles esta historia. ¿Cómo hizo el Señor para justamente cumplir esta profecía por boca de Oseas? Permítame contarles, permítame que volvamos a ser como niños y volver a vivir esta etapa. Mientras que en el norte, ¿sí? Está viendo el asedio de parte de los asirios, mientras que en el norte se están olvidando una vez más del Señor, donde no hubo reyes buenos, sino cada vez uno peor que el anterior, siendo el último rey en el año 722 a.C., el rey Oseas, hijo de Ela, no el hijo de Beri, que es nuestro profeta, sino el hijo de Ela, está un rey que tenía 25 años cuando sube al trono. Este rey es el rey Ezequías, y cuando se convierte en rey, empieza a reinar Jerusalén con justicia. Estaba decidido a obedecer a Dios y vivir según sus mandamientos desde el comienzo de su reinado. ¿Cómo lo sé? Porque sí, apenas en el primer mes ya había ordenado que quitasen los altares a los dioses falsos. Fueron hechos pedazos, aún
aún la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque había gente que la estaba adorando, que también hizo que cortaran los postes levantados en honor a los ídolos, como la terrible diosa Acera. Esta diosa que pedía en sus cultos prostitución entre varones, homosexualismo y transvestismo. Esta diosa que instaba a que los hombres se vistiesen de mujer, las mujeres se vistiesen de hombre y tuviesen así relaciones sexuales. Es nefasta esta diosa. Y cuando limpió todo este lugar, ¿qué restableció? Pues el culto en el templo. ¡Wow! Durante el primer mes apenas, ya Ezequías había abierto el templo, reparó las puertas, ordenó a los levitas que se consagraran a Dios, purificó el templo. Imagínate, ¿tú sabes cuánto tiempo le llevó a este rey limpiar todo el templo? ¿Cuánto tiempo te llevaría a ti limpiar tu casa? Oh, bueno, hermano Lincoln, un par de horas. Anótalo muy bien, porque le tomó aproximadamente 16 días, más de 2 semanas, sacar las cosas que no debían estar en el templo. Destruir las habitaciones de estos falsos sacerdotes de la diosa Acera. Y luego de limpiar el templo por 16 días, ¿sí? Dejarlo listo para adorar al Dios de Israel como él lo había mandado. Y mira esta fiesta. Mira esta fiesta. ¿Y sabes qué hizo? No tuvo un corazón orgulloso como lo tuvo Jeroboam. Quiero que prestes mucha atención, porque aquí es cuando él envía invitaciones a los israelitas del norte, a todos los judíos del sur, para celebrar juntos la Pascua. Y se envía una gran multitud de mensajeros, ya en el mes siguiente. Y fue una ocasión, un momento tan feliz. Y Dios escuchó la oración de este pueblo. ¿Sí? Imagínate, dice la historia, dice este libro maravilloso, que la gente volvía a sus casas a destruir a sus dioses falsos. ¡Aleluya! Pero mientras esto pasaba en el sur, mira lo que pasaba en el norte. ¿Sí? Ya en el 4º año del reinado de Ezequías, como lo estábamos leyendo al inicio del libro, el rey Salmanasar de Asiria invadió el reino del norte de Israel, que era gobernado por el rey Oseas, hijo de Ela. ¡Wow! Impresionante esto. ¿Sí? Y es impresionante porque justamente es lo que venimos hablando, ¿sí? Ya años después de haberse tomado al reino del norte, el que piensa, bueno, si me tomé 10 tribus al norte, pues a las 2 tribus al sur me las voy a comer como pan. Y es así como años después, en el 701 aproximadamente, ¿sí? Los asirios regresan para invadir ahora el reino de Judá. ¿Gobernado por quién? Por el rey Ezequías. Y así van ciudad tras ciudad conquistando, hasta que llegan a las puertas justamente, a los muros de nuestra querida Jerusalén, ¿sí? Y mientras que Ezequías quiere hacerlos volver, mientras que el profeta Isaías a su lado insta al pueblo a arrepentirse, los enviarios de Sennacherib, de este gran rey asirio, empiezan a gritar en los muros, a decir, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mi gran mano. No le creas cuando dice, el Señor te rescatará. ¿Acaso ha sido capaz algún Dios de detener al gran ejército asirio? Y ahí caminó. Cuando se metió con el Dios de Israel y no reconoció que él bien podría ser la vara de disciplina que a veces necesita. Porque así fue dicho de Babilonia, mientras que Habacuc decía, es un inicuo. El Señor decía, copa de oro en mi mano, cáliz de oro en mi mano, es Babilonia la grande, y hará cuanto yo quiera. Pero caminó cuando se metió con el Dios de Israel, cuando trató de amedrentar al pueblo que estaba consagrándose al Señor. ¿Qué es lo que provoca o qué hace automáticamente este hombre después de ello? Pues llega con estas cartas, llega con estas amenazas y las coloca delante del Señor. Y le dice, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Dicen que tú no eres capaz de salvarnos. Esto dicen de ti, amado Señor. Y fue así como la contestación del Padre llegaría automáticamente, no solamente por la boca del profeta Isaías, que le dice, no tengas temor, porque yo haré que vuelvan a su lugar, y allá morirá aún su rey, sino que envía a un solo ángel, quien en una noche mata a más de 185,000 hombres.
Cuando la gente se levantó por la mañana, veían cadáveres por todas partes. El rey Sennacherib se levantó, se retiró a Nínive y estando adorando así a sus dioses falsos, en ese mismo altar fue asesinado. Impresionante, ¿no? Imagínate cuando Pedro corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote, y el Señor le dice, hey, guarda tu espada. ¿Tú crees que no tengo la potestad de enviar legiones a que me cuiden? ¿Legiones a que peleen por mí? Si un ángel se echó 185,000, imagínate una legión lo que harían. Y es así como termina esta historia, que en Oseas capítulo 1, en el verso 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. No, con un solo ángel, 185,000. Este rey Ezequías gobernó por aproximadamente casi 30 años. Sirvió al Señor y le buscó con todo su corazón. Imagínense ustedes, qué maravillosa historia. ¿Sí? Y esta es la historia de una familia. Esta es la historia que te invitamos a conocer con el curso básico de capacitación. Y es así como se cumplió la profecía de Oseas, de este amor que desafía. Verso 8. Después de haber destetado a lo Ruamá, ¿sí? Después de haber destetado a la no compadecida, concibió y dio a luz un hijo, ahora es un varón. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¡Wow! Es impresionante. Ya no solamente no se iba a compadecer con ellos. ¿Esperaba acaso que en el momento de mayor dificultad este pueblo se volvería? Pero sería obstinado y duro de servir. Ya no solamente se vería llevado por los asirios, sino que a pesar de eso no volverían a Dios ni aún en su momento de mayor dificultad. ¿Y qué hacemos cuando un hijo es tan obstinado que aún no acepta la reprensión? ¿Qué hacemos cuando un hijo es tan obstinado que aún el castigo que se le impone no es suficiente? Pues la Torá lo demanda. Déjalo. Es como él también lo dijo. Déjalo. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Y es así como deja de ser pueblo, pero no deja de ser pueblo porque Dios haya decidido que no sean pueblos solamente, porque ellos decidieron que el Dios de Israel no sería más su Dios, porque ellos fueron los primeros. Se habla mucho del divorcio de Dios con Israel, pero se dice muy poco del adulterio de Israel y del deseo ferviente de no querer saber nada de aquel Dios bueno que les amó con amor eterno. Ahora, el nombre que le pone este niño es Lo-Ammi. Como dijimos, la palabra Lo es no. Y Ammi viene el estrón H5971, que es la palabra Am, que tiene que ver con pueblo, ¿sí? Ya no son más mi pueblo. Ahora, te invito a reflexionar. Imagínate esto. Lo-Ammi, no pueblo. Así le coloca este nombre. Ahora tiene un varón, ¿sí? Pero cada vez es mayor la desolación que viene con esto. O sea, en el plano literal, si habían dudas con lo Ruamá, ¿sí? Si habían dudas de parte de Oseas de este amor que tenía con esta mujer adúltera y que seguramente entre sonrisas se le perdía, volvía Oseas a casa y no la encontraba, y si la encontraba charlando con alguien, y él dijo, lo Ruamá es no compadecida, yo no estoy seguro de la legitimidad de esta hija. Ya con Lo-Ammi, ¿sí? Con este hijo no quedan lugar a dudas. ¿Por qué? Porque es tan distinto a Jezreel directamente. Este no es hijo suyo. Este no es de su sangre, como lo dijo la profecía. Le dijo, van a ser hijos de fornicación. Este ya no es tu pueblo. Mucha atención. Lo-Ammi de forma literal ya no sería pueblo de Oseas. ¿Por qué? Porque es un hijo de fornicación. Qué fuerte. Y en forma profética, Dios no solo ya no se compadecerá más de Israel, como hablamos, sino que se desentendería de ella como si nunca hubiese sido algo con él. Ya no sería un pueblo no compadecido, ahora de plano, simple y brutalmente hablando, amado hermano, ya no es pueblo. Y qué lejos que hacemos llegar a Dios, a su disciplina, para este pueblo tan terco y duro de servir.
Es que ya no hay otra manera de que ellos pudiesen entender. ¿Y por qué digo que esto es súper fuerte y hasta brutal, amado hermano? ¿Sí? Ponte por un momento en la piel de Oseas. Piensa, cierra tus ojos y piensa. Tu esposa adúltera, ¿sí? El amor de tu vida fornicaria, el amor de tu vida desnuda su cuerpo ante otros hombres. Hijos que aquí no se menciona su comportamiento, pero ya de por sí el llamarles de esta manera, no compadecidos, imagínate, ¿sí? Que no es pueblo, es tremendo. ¡Ey, tú, la no amada! ¡Ey, tú, la no compadecida, ven! Imagínate cuando llama al niño. ¡Ey, tú, el que no es pueblo, el que no es mi hijo, ven! Y no vuelven, ni diciéndole no compadecida y no siendo pueblo. Imagínate la vergüenza que sentía Oseas. Tu esposa es adúltera y estos hijos ni siquiera son tuyos, ¿sí? Hasta tus propios hijos. Imagínate cuando la gente le preguntaba, oye, niño, ¿por qué tu papá te llama tan feo? Imagínate al niño respondiendo, en primer lugar, no es mi papá. Y en segundo lugar, es lo que soy. ¿Cómo? ¿Cómo lo quiere? Yo soy un hijo de fornicación. Él no es mi papá. Mi papá es, no sé quién es mi papá. Y la gente, imagínate, escandalizada, queriendo hablar con Oseas. A ver, Oseas, ¿cómo tú eres un hombre de Dios? ¿Cómo puede ser posible que no tengas en orden tu casa? ¿Cómo puede ser que tu mujer sea una adúltera? ¿Cómo puede ser que tu hijo tenga este nombre tan feo y le grites no pueblo y le grites que no son compadecidos? Imagínate la respuesta de Oseas diciendo, es que ese pueblo terco, necio, que no es pueblo, ese adulterio en el que vivo, esto que yo estoy padeciendo, eres tú, Israel. Esto es la nación de Israel, adúltera, fornicaria. Ustedes no son más hijos compadecidos. Ustedes son unos hijos bastardos y ruines. Con el dolor de su corazón expresar esta profecía que ya no proviene de una garganta orgullosa, sino de un corazón que desfallece. Es que, amados hermanos, no te equivoques. Que castigue duramente y firmemente no significa que no haya dolor en el corazón del Señor. Qué tremendo. Qué tremendo lo que tiene que pasar. Ahora, hay algo impresionante, porque yo quisiera preguntarte, ¿estaríamos dispuestos a hacer como hizo Oseas, de obedecer a Dios de tal manera de que nuestros hijos, ¿sí?, lleven en su piel, en sus nombres, el mensaje del Evangelio? ¿Qué estamos marcando en nuestros hijos, hermanos? ¿Estaremos marcando sus leyes, sus estatutos? ¿O creemos insulsamente que las 8 horas que tiene por día en la escuela, 5 veces a la semana, 40 horas, van a ser vencidas por las 2 horas de escuelita bíblica que encuentran aquí? Hermano, coherencia, coherencia. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros no estamos guiando a nuestros hijos, si nosotros realmente no lo hacemos, ¿sí?, pues realmente otros los va a guiar, ¿sí? Ahora, quiero que por favor entendamos esto a profundidad. Este amor que desafía, ahora se va a reflejar en los hijos como una flecha, pero la crianza, nuestro hogar, es el arco el que tiene que estar templado, es el que tiene que ser tenaz, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios nos dice que a pesar de toda esta dificultad, Oseas no los abandona. No abandona ni a su madre, ¿sí?, ni abandona a estos hijos. Es que muy pocos o ninguno podría soportar lo que Oseas está soportando. Solo aquel que está colgado en un madero, que nos dijo que nos amaba hasta la muerte, fue y murió por nosotros. Mientras que el mundo dice, sí, yo te amo hasta la muerte. Él lo dijo, pero también lo cumplió. ¿Estaríamos dispuestos a esto, caballeros? Permíteme preguntarte, ¿estaríamos dispuestos a marcar a nuestros hijos con el mensaje de salvación? Que lo llevasen en el nombre, en la piel, en los actos, que ellos sean testimonios vivos de su evangelio. ¿O lo que queremos es ponerle nombres lindos y que tengan títulos ostentosos y no sufran el evangelio, que no sufran la sana doctrina? Si tu respuesta es justamente, claro que yo no quiero eso, hermano, pues soy el primero en entenderte y comprender. ¿Por qué? Porque entiendo que este amor es un desafío. Entiendo que el consagrar nuestra vida al Señor, el consagrar nuestra familia, la de nuestros hijos, es un desafío tan grande que solo pudo hacerlo aquel que con el ejemplo nos mostró, nuestro Padre Celestial.
Fue capaz de marcar a su hijo en su carne, el mensaje de salvación de Isaías 53, donde todo el pago del pecado, el precio de nuestra transgresión, fue colocada sobre él. Hermano Lincoln, no sé, yo sé que ya no hay entre nosotros este evangelio demoníaco que se llama el evangelio de la prosperidad, pero digo, hemos venido de semanas tremendas de entender que el mensaje de la cruz era un mensaje que se escribió con sangre y dolor, y ahora nos llama como varones a vivir como Oseas, a dejarnos pisotear. No, no es solamente eso. No es dejarnos pisotear, es vivir en obediencia al Señor, es forjar nuestro carácter conforme al de Él. El punto, amados, es que mientras nosotros no guiamos a nuestras flechas, mientras nosotros no templamos el arco que es nuestra vida, que es nuestro matrimonio, ¿sí? Hay alguien que sí está comprometido con tus hijos. Hay alguien que sí está sin excusas, sin tiempo fuera, sin, hijo, estoy cansado, no te puedo explicar la Torá hoy, ¿sí? No, es que tengo que atender al hermano y no puedo estar contigo. Uno que sí está interesado en tus hijos, ¿sabe quién es? Es este. Hermano, si usted no guía a sus hijos por el camino del Señor, el maligno se encargará de guiarlos por el de él. Vamos a volverlo a leer. Si usted no guía a sus niños por el camino del Señor, el maligno se encargará de guiarlos por el de él. Amados, estamos en los tiempos de nuestra profecía. Se está escribiendo en nuestra vida matrimonial la palabra del Señor. Y ya no hay tiempo para peleas, caballeros. No hay tiempo para actitudes femeninas, de ponernos de igual a igual con nuestra esposa. Por favor. Muchos nos llenamos la boca diciendo, el Señor me puso por cabeza de mi hogar. Pero cuando llega un desajuste en la familia y nuestra esposa tiene una actitud que no es la adecuada, ¿qué hacemos? ¿La corregimos con el ejemplo? No, nos ponemos de tú a tú. Y gritamos igual y nos portamos de la misma manera. No, caballeros, no hay más tiempo de actitudes femeninas. Ya no podemos tener actitudes infantiles, de andarnos poniendo al mismo nivel que nuestros hijos, de andar exigiendo lo que debemos ganarnos con el ejemplo. ¿Por qué? Porque es la única manera de instruir a los hijos. Porque no es lo que decimos lo que los forma, lo que los impacta, es lo que ellos ven en nosotros, lo que marcará sus vidas. Un día nuestros hijos no se van a preguntar, ¿qué diría mi papá en estas circunstancias? Ellos se van a preguntar, ¿qué haría mi padre en estas circunstancias? Es que entre el decir y el hacer hay mucha diferencia. Es que debemos empezar entendiendo que lo primero que debemos hacer como un varón forjado, valiente en el Señor, delante de nuestra familia, siendo un sacerdote en el hogar, es pedir perdón. Lo primero que debemos hacer antes que tomar la Biblia y tomar el púlpito del sacerdote que enseña en su hogar es pedir perdón. Es reconocer que tal vez no hemos obrado como un hombre debe obrar. ¿Cómo? Libre de orgullos, de enojos. Uno que no castiga con ira a sus hijos, sino que lo hace con sabiduría. ¿Y cómo podemos saber si no estamos llenos de orgullo? Porque solamente decir yo no tengo orgullo ya muestra eso. Pues hay una manera muy fácil, el perdón. Si nos cuesta pedir perdón a nuestra esposa y reconocer nuestros errores a nuestros hijos y firmar delante de ellos un compromiso de tratar de ser el mejor hombre que podamos ser y volver a firmar ese compromiso las veces que sean necesarios, pues entonces estamos llenos de orgullo. Y tal vez estoy guiando a mi familia por un camino de perdición. Estoy dirigiendo a mis flechas por un trayecto que no es el que Dios quiere. Si yo no templo este arco que soy yo, familia, este arco que es la relación matrimonial, este arco que es mi hogar, mis flechas no llegarán a destino, no cumplirán su propósito. Hoy es el orgullo. Mañana será el fracaso reflejado en los hijos. Amados, ¿cuántos están dispuestos a ponerse en la brecha con este amor que desafía? Ahora no solo va a desafiar mi masculinidad, ¿sí? Ahora me propone un propósito mayor al que yo pensaba. Este amor que expone ahora no solamente mi masculinidad, sino ahora mi matrimonio también.
como la profecía más importante, como el testimonio, que es lo que realmente importa. Amado hermano, no te enojes, por favor, con este siervo inútil. Y doy gracias a Dios por estos varones que se han quedado y han permanecido. Pero ¿hasta cuándo vamos a llenarnos de excusas? Es que si no usamos este grupo y este tiempo para exhortarnos los unos a los otros, ¿qué estamos haciendo? Es un club social esto. Tenemos que exhortarnos a las buenas obras. Y la exhortación hoy es, ¿hasta cuándo las excusas? ¿Hasta cuándo? Excusas para no buscar a Dios. Excusas para no ser trabajados por Él. ¿Hasta cuándo excusas? Es que mi esposa usted no la conoce. Es que mis hijos usted no sabe los problemas. Es que nada, varones. O sea, tuvo la peor esposa y no se anduvo quejando. Tuvo los peores hijos que prácticamente no eran suyos. Y no los ves peleando con ellos, no los ves llenos de ira, no los ves quejándose por todo, no los ves yéndose de casa, no los ves exigiendo cosas. Es que sé que si con el libro del Cantar de los Cantares se fueron muchos varones, con este libro nos debemos de quedar muy pocos. Pero ¿qué importa? ¿Sabes qué, amado hermano? Dios no quiere 3 millones. No, el Señor no quiere 3.000. Al Señor con 300 le basta. Con 300 valientes le es suficiente para salir a la guerra. Es que la única razón para la que tal vez no te puedas levantar a orar con nosotros, caballero, ¿sí? Que sea porque te levantaste a orar con tu esposa. Que la única razón por la cual no te levantas a meditar en la palabra de Dios, porque te levantaste a meditar la palabra con tus hijos. Es que, hermano, ¿quién va a templar tu arco sino tú? ¿Quién va a trabajar tu matrimonio sino tú? Y porque si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Y es algo que me inspira con los patriarcas de esta comunidad, siendo siempre los primeros en hacerlo. Que cuando les expongo este reto y digo, arranco con los patriarcas para crecer juntos, que Dios me libre de creer que les puedo enseñar algo. Pero sí podríamos aprender algo juntos, ellos siendo los primeros en esta comunidad. Amados, hoy este libro nos desafía a sentarnos con nuestra esposa y decirle, amor, ¿qué crees tú que podríamos mejorar? Tal vez esa esposa se va a sorprender porque nunca se puede hablar de matrimonio con él. Sí de los hijos, sí de las cuentas, sí de solucionar cosas, pero no de matrimonio. A veces tenemos mucho de David, un gran rey, un gran compositor, un gran estratega, un pésimo padre y un esposo prácticamente ausente. Hoy este libro nos desafía a sentarnos con nuestros hijos y decirles, hijo, perdón. No, es que ella tiene que pedirme perdón. Ella no es el padre. Ella no es Oseas. Él no es el padre. Él no es Oseas. El Señor te está llamando a ti y me está llamando a mí. Decirle a nuestros hijos, ¿qué crees tú que podríamos mejorar? Porque este amor que desafía, con hijos como flecha y crianza como arco, solo este amor es el que puede traer la esperanza de lo que sigue en estos versos finales. Oseas capítulo 1, verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, lo a mí, no me compadezco de ustedes, les será dicho, soy hijos del Dios viviente. ¡Wow! Y mira las primeras palabras, dice con todo. ¿Qué quiere decir con todo? A pesar de la dispersión, a pesar de la dificultad, Dios usará esto para bendición. ¿Sabes qué? Aún tu situación familiar, tus problemas con tu esposa, tus conflictos con tu hijo, con tu hija, ¿sí? Aún nuestro carácter duro y terco, si lo permitimos, si hoy estás dispuesto a permitir esto, si dejamos ser moldeados por el Padre, esto se va a transformar en bendición para tu vida, para tu hogar y aún para tus naciones. Pero hermano Lincoln, yo como sé que este mensaje no es un mensaje fuera de contexto. Porque esto fue Oseas. Esto es para los samaritanos, esto es para la gente que vivía allá en el norte. O sea, ¿cómo sé que esto me está hablando a mí hoy? Y anótate ahí. Al lado de la palabra viviente hay una letrita pequeña que en el curso básico de capacitación aprendiste que es una referencia. ¿Y sabes qué? Quema mi corazón, al igual que quemaba el corazón del apóstol Pablo, cuando toma esta profecía y se la da a los romanos.
a pueblo totalmente fuera de Israel, ¿sí? Muchísimos años después, cientos de años después, de que esta profecía fuese dada. Y dice Romanos 9, verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Es lo que estamos hablando el día de hoy, a todos estos reinos que tomaron cautivo a Israel. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también, acá estamos, de los gentiles, de los que están entre las naciones. 25, como también en Oseas dice, wow, este amor que desafía, ya no solamente ha desafiado a Oseas y nos invita a desafiarnos a nosotros, es que ya había desafiado al apóstol Pablo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, allí está. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, lo a mí, así serán llamados Benei Ha-Elohim, hijos del Dios viviente. ¡Aleluya! ¿Qué? ¿Cómo puede tomar una profecía para el norte y colocarla para nosotros los gentiles, los romanos? Muy fácil, porque esa dispersión, esa siembra, esa dispersión en las naciones que representaba el primer hijo de Oseas y Gomer, es Israel. Es que ese también es nuestro nombre. ¿Te está sorprendiendo? Porque este es el amor. Este es el amor que desafía. Verso final, verso 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y sí, a los que hicimos curso básico de capacitación, como les dije, me siento en este examen de curso básico de capacitación. Estos pasos para la restauración ya lo sabemos de memoria. Que vuelvan las ovejas perdidas de la casa de Israel, que salga de cautiverio Judá, ¿sí? Que realmente hagan teshuvá de todo corazón, que se congreguen juntos, que sean Israel nuevamente, ¿sí? Que cuando los dos están juntos, el Mesías reine. Un solo jefe del cual habla esta profecía, el hijo de David, reinando sobre ellos, reinando sobre Israel. Pero ¿sobre quiénes va a reinar? Aquí lo dice, sobre Jezreel. Pero hermano Lincoln, Jezreel tenía una connotación de juicio sobre los dispersos, sobre esa siembra, sobre esa muerte de esas semillas en las naciones, sobre esa siembra profetizada a través de los hijos de Oseas. Pero así como esa siembra, así como esas semillas que tuvieron que morir para dar fruto, tuvimos la imagen de aquel sembrador que salió a sembrar a nuestro Mesías. Y hoy, en medio de las naciones, estas semillas, estas ovejas perdidas, están nuevamente abriendo sus ojos. Y está creciendo ese fruto agradable que solamente puede ser palpado cuando se acepta el amor que desafía. Ahora, para terminar, ¿cuál es el desafío hoy, caballeros? Vamos a hacerlo práctico. Cerremos este tiempo y vayamos a buscar, número uno, a nuestra esposa. Y vamos a sentarnos con ella a decir, lo lamento. Sé que es muy difícil hablar conmigo. Sé que podemos hablar de cualquier cosa excepto de nuestro matrimonio, pero quiero empezar. Tal vez el desafío de hoy es ir y buscar a nuestros hijos. ¿Y por qué no decirle, sabes qué? Lo lamento. Lamento muchas veces no haber sido el padre que debo ser. Sin excusas. No es que tú te lo mereces porque cuando tú me tratas mal. No, sin excusas. ¿Sí? Siendo lo que debemos ser, siendo lo que Dios nos llamó a ser, hombres inmutables, varones que no se mueven, hombres que realmente aceptaron el desafío del amor, el amor que desafía. Hermano Lincoln, yo no tengo estas herramientas que usted nombra. Yo no puedo hacerlo. Pues busquemos ayuda de un profesional. Busquemos ayuda de un hermano, una hermana sabia en la fe, que pueda permitir que la familia se escuche, que pueda permitir que tu familia pueda volver a estar contenta, satisfecha, comprendida, compadecida. Porque tal vez esa va a ser la única manera de colocar a nuestros hijos como flecha y a esta crianza que le estamos dando como un arco templado, para que vayan lejos, para que sea ese testimonio el amor que desafía.
porque finalmente eso es lo que importa, porque en los hijos se verá la sabiduría, dijo nuestro Mesías. ¿Estás listo? ¿Estás listo para entender que debe ser así este desafío? Ahora a nuestros hijos como flecha y a tu vida como ese arco templado, dirigido al lugar donde el Señor quiere que vayan, porque este es el amor que desafía. Ánimo, amado hermano, porque no estás tomando solo este desafío. El Señor, el Dios de Israel, prometió estar contigo. Y aquí, en este espacio, también encontrarás otros varones que, no siendo perfectos, anhelan ser moldeados por este amor que desafía. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.